Chicos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Ahora ya vamos a adentrarnos un poquito más en esta área tan apasionante que es la fisiología. Veamos la célula y sus funciones como tema 2. Va a ser un tema cortito, va a ser un tema que me lleve a saber qué son cuáles son las funciones más importantes de las células en el organismo humano. La célula es la unidad funcional del organismo humano. Tenemos 100 billones de células. 100 billones de células que no todas estas van a cumplir una misma función. ¿Y qué será esta estructura tan pequeña pero tan importante en el cuerpo humano? Bueno, en toda estructura, en todo ser vivo va a estar compuesto por células, es la unidad funcional. Pero en el ser humano, ¿qué papel desarrollará esta célula? Es el eje, es lo más primordial. Porque si tú entiendes célula, porque la célula es una réplica pequeñita de tu cuerpo, vas a poder entender el resto. Como te mencioné, cada célula pertenece a distintas estirpes: células hematológicas, células digestivas, células cardíacas, nerviosas, respiratorias, células del sistema locomotor, etc. Que les vamos a ir dando distintos nombres, ¿no? A medida que vayamos avanzando en la materia. Pero ¿cómo estará compuesta esta célula? Una célula no puede ser una estructura impermeable al 100%. ¿Por qué? Porque si yo estaría hablando que una estructura va a ser impermeable al 100%, pues no voy a poder para nada hacer que haya intercambio de nutrientes, hacer que esta célula lo que ha absorbido y no le sirva, lo elimine. No serían como cajas cerradas que no pueden tener intercambio per se entre sí. Entonces, en esta imagen que tú estás viendo en la célula, ¿qué va a pasar? Es como una casa donde tienen que entrar y salir personas, y dentro de la casa tiene que realizarse un sinfín de actividades. Ponte, no la vamos a cambiar de nombre, va a ser una fábrica. Esa fábrica tienen que llegar los obreros, tienen que traer materia prima, tienen que elaborar un producto y ese producto tiene que salir de la fábrica. Es lo mismo tu célula. Tu célula va a llegar a recibir nutrientes, van a entrar esos nutrientes, esos pequeños iones, aniones, cationes, etcétera. Esas pequeñas micromoléculas que estamos hablando de los lípidos, de los hidratos de carbono, de las proteínas, van a entrar a esta fábrica que es tu célula, van a sufrir un sinfín de actividades, van a entrar como materia prima. Una proteína no va a entrar como proteína, va a entrar como un aminoácido. ¿Ya? Y así, ¿no? Los lípidos van a entrar en forma de triglicéridos. Entonces, o ácidos grasos pequeños. Pero entonces, ¿qué va a pasar dentro de esta fábrica que es la célula? Tienen que ensamblarse productos. Y esos productos tienen que luego salir de tu célula. No solamente productos, esta fábrica también manda información a través de su cableado a otras fábricas continuas que están alrededor, que van a ser otras células, otros tejidos, otros órganos, otros sistemas, otros aparatos, etc. Esta célula, entonces, estamos llegando a la conclusión que había sido una fábrica que no es netamente impermeable, que tiene un grado muy elevado de impermeabilidad, pero no un 100%, que va a permitir el intercambio de nutrientes, de desechos, etc., para realizar funciones, para mandar información y para sacar productos. Con lo explicado, veamos cuáles son sus productos más importantes. La célula va a estar formada por una doble capa lipídica. Eso es lo que tenemos que entender primero. Imaginemos nosotros solamente el núcleo y el resto de la célula. ¿Ya? Va a estar formado por una doble capa lipídica. ¿Por qué tiene que ser doble capa lipídica? Porque si la mayor parte del cuerpo es agua y esta barrera no sería lipídica, entonces se absorbería todo el líquido, ¿no? Entonces tiene que ser lipídica, porque tú sabes muy bien que la grasa y el agua no se van a juntar. Pero es una capa bilipídica, o sea, son dos capas, que va a tener canales. Y a través de esos canales se van a absorber muchas cosas. Se van a absorber proteínas, se van a absorber nutrientes, se va a absorber agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué te va a ayudar esta bicapa? A separarte del resto de las células y del resto del componente del cuerpo humano. Y estaríamos hablando de plasma, intersticio, etc. Estamos separando un poco, estamos siendo impermeables, pero tenemos canales. Ahora estamos ya llegando a ese término, y esos canales te van a permitir realizar lo siguiente: intercambiar y sacar productos. Estamos viendo que es bastante interesante. Había sido como la capa protectora, esa bicapa lipídica, esa capa protectora que te va a llevar a alejarte un poquito del medio externo de tu célula. Esos canales en su mayoría son proteínas. Si digo el término proteínas, me refiero a dos tipos de proteínas: estructurales y funcionales.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Una proteína, que es uno de los macronutrientes, tenemos tres macronutrientes, ¿no? Para que vayas recordando, que son los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Esas proteínas tienen dos funciones en tu organismo. Y eso quiero que siempre te acuerdes, porque va a caer, y puede caer como pregunta de examen de fisiología, o si das otro examen a posteriori, puede caer como pregunta de examen de bioquímica, en la parte de nutrición, etcétera. Puede caer en muchas partes, porque es algo que tú tienes que entender. Una proteína generalmente tiene dos funciones, puede ser dos cosas, o estructural o funcional. Estructural, ¿por qué? Esto lo vemos en el diario vivir. Cuando alguien está realizando ejercicios, dice tengo que comer menos carbohidratos y tengo que comer más proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son los ladrillitos de tus músculos. Entonces son estructurales, forman estructuras, y no solamente músculo, ¿no? O sea, forman el microesqueleto, por ejemplo. El microesqueleto que está dentro de tu célula está formado por proteínas. Las proteínas, además de ser estructurales y formar estructuras, son otras también, que son las funcionales, entonces que van a llegar a cumplir funciones. Entonces con esto, lo explicado, ya sé que las proteínas son dos, estructurales y funcionales. Estructurales, que van a llegar a formar muchas cosas, tejido muscular, citoesqueletos, que van a llegar a formar N cosas en tu organismo, y las funcionales, como por ejemplo la albúmina. Es una proteína funcional que va a estar todo el tiempo rondando en todo tu organismo, se va a encargar de agarrar nutrientes, transportarlos, unirse a fármacos, transportarlos, o agarrar desechos, transportarlos, eliminarlos, pero está cumpliendo una función. Si hablamos de otro micronutriente, bueno, macronutriente, que son los lípidos, te van a dar energía. Ellos más que todo sirven para dar energía pero muy de reserva. Es por eso que cuando tú vas acumulando, ya sea muchos hidratos de carbono, van a sufrir un ciclo, no voy a tocar la bioquímica, pero van a sufrir un ciclo y se van a acumular como lípidos. Ese es el tejido graso. ¿El tejido graso de qué te sirve? Pues para tener energía de reserva, ¿no? Cuando tu cuerpo se agota la energía, va a empezar a utilizar la energía del tejido graso. Y los hidratos de carbono. ¿Qué haces tú al despertar? Consumes algo dulce, un café con azúcar y demás. ¿Para qué? Para despertar. ¿Por qué? Porque la energía rápida, esa energía que tú necesitas para despertar, pero de forma al instante, te lo dan los hidratos de carbono. ¿Qué pasa si tú dices, muchas veces tú has escuchado en la calle a alguna persona decir, o uno de tus amigos, estoy con un poco de sueño, ya me he cansado, me voy a chupar una pastillita? Fisiológicamente, ¿cómo entenderíamos esto? Que esa persona está agotando sus reservas energéticas, que va a ingerir hidratos de carbono, y esos hidratos de carbono le van a dar una energía rápida. Esa persona no va a ingerir una barra proteica, porque la barra proteica no te va a dar energía rápida. Te va a dar, como ya hemos dicho, pues proteínas estructurales, será, ¿no? Que van a sufrir un metabolismo. Pero energía rápida es sinónimo de hidratos de carbono, o nosotros queremos llamarlo azúcar. ¿Qué función es más? Ahorita he tocado los tres macronutrientes, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Pero ¿qué otras funciones tendrá esta célula? Esta célula no es solamente lisa. Ahora la vamos a hacer un poquito más compleja. Va a ser un edificio, como ya lo habíamos mencionado hace rato, una fábrica. Esa fábrica va a tener su centro de operaciones, que va a ser el núcleo, y van a tener otras oficinas que van a ser las otras organelas. Siempre trata de imaginar cosas así para que no se te vayan borrando y no te confundas el día del examen. El día del examen es más fácil que te acuerdes de una fábrica, que te acuerdes de la célula y todas sus estructuras. Es más fácil relacionar las cosas para poder acordarte a posteriori, ¿ya? Y ahora veamos un poco de las demás organelas. Por ejemplo, les había mencionado el núcleo. El núcleo también va a tener una capa que la va a separar del resto del citoplasma. Una célula es como un huevo, ¿no? Tiene la yema, que va a ser el núcleo, y el citoplasma, que va a ser la clara, todo lo que está afuera. Pero esa clara no tiene que ser lisa, tienen que estar flotando organelas. Organelas que están cumpliendo sus funciones. El centro de operación de esta fábrica, como les he dicho hace un momento, es el núcleo. El núcleo manda. Les va diciendo a las distintas organelas, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y vas a cumplir esta función y vas a elaborar este producto. ¿Por qué el núcleo hace esto? Porque tiene la información genética, tiene el DNA, tiene una gran cantidad de proteínas y tiene el DNA. ¿Y qué es el DNA? Pues el material genético de tu célula. Y ese material genético le va a decir, forma células musculares, o haz esto, o cumple esta función nerviosa, o transmite este impulso, o realiza este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. O sea, dependiendo del sistema en donde esté, le va a dar una función a tu célula. Entonces, ¿quién es el que manda en la fábrica? Pues el centro de operaciones.
Y las otras oficinas son las organelas. Y esas organelas, repito, están flotando en el citoplasma. Una que es el nucleolo, que el nucleo tiene gran cantidad de proteínas también y es muy importante, pero solamente tiene RNA, no tiene material genético neto como ser el DNA. Y otras que son los demás, como ser el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, como tú sabes, hay uno liso y hay uno rugoso, y eso ya no te lo voy a explicar porque eso lo llevamos en biología, pero rugoso solamente porque tiene gran cantidad de proteínas y ribosomas en su superficie, y ya está. Y eso le dará pues una característica rugosa. ¿Pero qué otras funciones tiene? El intercambio de productos. Tienes las mitocondrias. Esas mitocondrias que le estás viendo en la imagen son muy importantes. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta, esta fábrica, ¿qué necesita? Para funcionar también necesita energía, ¿no? Necesita que su sistema que le está abasteciendo de energía funcione todo el tiempo. Si hay un corte de luz, no funciona este edificio. Es lo mismo en tu célula. Si es que tu mitocondria no provee energía, no funcionan el resto de las organelas. ¿Qué más tienes? Centriolos. Centriolos tú lo has llevado en biología, que su principal función es la división celular. Tienes el aparato de Golgi,